A continuación vamos a abordar el debate de la moción por la que se insta al Gobierno a reconocer a Edmundo González como nuevo presidente de Venezuela tras los resultados de las elecciones celebradas el pasado día 28 de julio del 2024 y a adoptar determinadas medidas apoyando el traspaso de poderes y la transición a la democracia en dicho país. Dicha iniciativa corresponde al Grupo Parlamentario Popular. A esta moción se han presentado 4 enmiendas. Una del Grupo Parlamentario Plural, una del Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal, una del Grupo Parlamentario Mixto y una cuarta del Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa de la moción tiene la palabra, por tiempo de 10 minutos, por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el senador Monago Terraza. Buenos días, señorías. Quiero que mis primeras palabras sean de bienvenida y de salutación a los hermanos del pueblo de Venezuela que nos acompañan en esta Cámara Alta presencialmente desde la tribuna. Hoy subo a esta tribuna en nombre de mi grupo parlamentario, no solo con la firme convicción de defender la verdad y la justicia, sino con el peso en el corazón de saber que en este preciso momento millones de personas en Venezuela claman por la libertad. No estamos aquí para debatir una simple cuestión de política exterior. Estamos aquí para defender los principios fundamentales de los que se nutre cualquier democracia, principios que son inspiradores para la España en la que creemos. El pasado 28 de julio el pueblo de Venezuela habló con una voz unida. Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos. Esto no es una opinión, son hechos respaldados por las actas de escrutinio que decenas de miles de venezolanos han presentado al mundo. Personas que a riesgo de ser perseguidas han alzado la voz para decir basta. Pero, señorías, el régimen de Nicolás Maduro ha respondido con puño de hierro, se niega a aceptar su derrota y sigue oprimiendo a quienes solo buscan vivir en paz y en armonía. Sin embargo, la respuesta del Gobierno de España ha sido tan triste como vergonzosa. Piden que se hagan públicas las actas electorales. ¿De verdad, señorías? Tras varios meses desde las elecciones, las actas ya no existen. Las trituró la dictadura de Maduro, las borró del mapa como borra los sueños de libertad de su pueblo. Y no podemos permitir que esta ingenuidad, o peor aún, complicidad, siga justificando la pasividad de nuestro Gobierno. Muchos nos preguntamos cuál es el precio que abonan al Gobierno español ayer, ahora y seguro que en el futuro. Pero sí tenemos certeza el precio que están pagando millones de venezolanos. En las maletas que llegan a nuestro país desde Caracas, entre otros medios, llega el precio, pero no hay maletas en las que quepa el sufrimiento de este país hermano. Sé que a todos ustedes esto les da igual, pero a nosotros nos duele. Y lo que más duele, señorías, es que parece mentira que este Gobierno retirase, por ejemplo, al embajador en Argentina, una democracia, y lo mantenga en Venezuela, un régimen dictatorial. ¿Qué mensaje estamos enviando como España al mundo? ¿Que la represión es aceptable pero la democracia no? ¿Que cuando un pueblo clama por justicia y libertad, España se hace la que no ve? Señorías, es hora de poner al régimen venezolano donde se merece, entre las dictaduras que deben ser condenadas y enfrentadas. Hoy Venezuela es rehén de una dictadura cruel. Y mientras tanto, señorías, nuestro propio Gobierno ha decidido mirar hacia otro lado. Y lo digo con profundo dolor y vergüenza.
España es un país que conoce de cerca las heridas de la opresión y de la dictadura. Han oído bien, de la dictadura, el silencio y la censura, hoy inexplicablemente calla. Y ese silencio duele no solo en Venezuela, sino también aquí entre nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a tolerar esta connivencia? Señorías, no podemos seguir permitiendo que un exmandatario español como José Luis Rodríguez Zapatero juegue un papel tan vergonzoso en este proceso. Zapatero no es un mediador, es un facilitador de la dictadura y el Gobierno de España, al respaldarlo, mancha nuestra historia y nos aleja de lo que siempre hemos defendido, la libertad y la dignidad humana. Y no solo una cuestión de perspectiva política, que también. El expresidente socialista González lo ha dicho alto y claro. Venezuela es una dictadura. Y también el comisario socialista europeo, Josep Borrell. Entonces, señorías, ¿qué más necesitamos para actuar con firmeza? ¿Qué clase de castellano se perdieron en su infancia? ¿Qué trauma padecieron que les impide decir Venezuela es una dictadura? Venezuela no es un país lejano, no es una cuestión ajena. Hoy más de 150.000 españoles viven en Venezuela y aquí en España 400.000 venezolanos han encontrado refugio y calma. Personas que han tenido que dejar atrás sus familias, sus sueños, huyendo de la persecución. Señorías, estas personas confían en nosotros, confían en que España estará a la altura de su historia, de su responsabilidad y de sus principios. El Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, ha fallado. Ha decidido no solo permanecer en silencio, sino colaborar con una dictadura que asesina, encarcela y tortura a su propio pueblo. Y, señorías, esa no es la España que aquí debemos representar. Maduro ha respondido a la voluntad de su pueblo con balas, con miedo y con cárcel. Si otros dijeron del plata o plomo, él dice oro o plomo. Más de 1.000 personas han sido detenidas simplemente por alzar su voz. Y mientras tanto nuestro Gobierno sigue impasible y no podemos aceptar esa indiferencia. ¿Qué tipo de país seremos si permitimos que el miedo triunfe sobre la justicia? ¿Por qué se siguen con los eufemismos? Y permítanme hacer una mención especial a María Corina Machado, una mujer valiente que ha luchado por la libertad de su país, que ha alzado la voz contra la dictadura y la represión. Si María Corina Machado fuera de izquierda, no tengo ninguna duda que estaría a la izquierda de esta Cámara presentando mociones para que le dieran el premio Nobel. Señorías, lo que está en juego aquí no es solo la presidencia de un país, es la dignidad humana, es el derecho de un pueblo a decidir sobre su futuro. Esta moción no solo es una cuestión de reconocimiento electoral, es un cortafuegos para que las dictaduras no sean el modelo y sí la democracia. Y por eso pedimos, con nuestra moción, que el Senado de España reconozca a Edmundo González Urrutia como el legítimo presidente de Venezuela, porque no hacerlo es negar la verdad, y sin verdad no cabe la democracia. Que el Gobierno de España exija al régimen de Maduro que reconozca los resultados de las elecciones y permita una transición pacífica y democrática, que se ponga fin a la represión, a la persecución política y también a la violencia. No podemos aceptar que el régimen de Maduro continúe actuando con total impunidad. Que España lidere en la Unión Europea y en la Comunidad Iberoamericana la defensa de los principios democráticos sin ninguna excusa. Y finalmente, no menos importante, que España apoye sanciones específicas contra los dirigentes del régimen y que nos dirijamos a la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional para que dicte una orden de arresto contra Nicolás Maduro y otros sospechosos por la perpetración de crímenes de lesa humanidad. Porque Maduro no es solo el responsable del fraude electoral, es responsable de crímenes de lesa humanidad. Señorías, España no puede permanecer en silencio. No cuando 2 ciudadanos españoles están detenidos por el Gobierno de la Navidad desde octubre, mientras algunos afectos y sus familiares y allegados disfrutan de los mejores veladores, restaurantes e inmuebles, por ejemplo, de Madrid. Es el momento de alzar la voz. Señorías, la historia nos juzgará por lo que hacemos hoy.
Este Senado tiene en sus manos una oportunidad única de demostrar que España sigue siendo un faro de justicia y de libertad en el mundo. No le fallemos. No falléis a esos venezolanos que luchan cada día por su libertad. Hoy podemos marcar una diferencia real. Podemos ayudar a poner fin a una dictadura, a devolver la esperanza a un pueblo que está sufriendo demasiado. Voten esta moción y así España se parecerá menos a la Venezuela actual. Muchas gracias. Gracias, señoría. Para la defensa de las enmiendas tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Plural el senador Armas González. Muchas gracias, presidente. Señorías, mi partido, la agrupación Erreña Independiente, ha enmendado la propuesta del Partido Popular para pedir la liberación de los 2 ciudadanos españoles vascos que se encuentran detenidos en Venezuela. Es algo que espero tengan en cuenta. Miren, los canarios tenemos unos lazos históricos profundos con Venezuela y por eso nos duele aún más lo que está pasando en el país hermano. Pienso en los 80.000 canarios y descendientes que viven allí. Algunos de ellos han emprendido el regreso a Canarias, al igual que otros millones de venezolanos se han ido a otros países del mundo en este tiempo. Mi abuelo, mi padre, por varias veces mis tíos y mis primos emigraron y volvieron. Otros siguen en aquel país. La mayoría de los herreños, gomeros, palmeros y del resto de las Islas Canarias siguen estando muy unidos con sus familiares y sus descendientes del otro lado del Atlántico. Para nosotros, para los canarios, Venezuela es una isla más. Yo voy a ser muy claro con lo que siento respecto a la situación que vive Venezuela en este momento. Ha habido unas elecciones, parece evidente que las ha ganado la oposición al gobierno actual. En un país democrático habría de producirse un relevo natural de sus gobernantes de manera inmediata. Lo deseable sería que se produjera bajo una transición limpia y transparente, pero parece que eso no va a poder ser así. La fecha clave, no obstante, será en enero del 25. Los venezolanos, por una vez, después de 20 años, han logrado unirse para cambiar. Eso es lo realmente importante, que los venezolanos quieren salir adelante y ser dueños de su propio futuro, por sí solos. Ahí, en ese objetivo, es donde debemos estar todos, ustedes y ustedes. Ahí, si realmente los españoles queremos ese país y a los venezolanos ayudémoslos de verdad. Miren, ayer una persona, sangre de mi sangre, que vive y sufre en Venezuela a diario, estuvo escuchándoles la intervención del ministro y también la interpelación del Partido Popular en este Senado. A unos y a otros los escuchó atentamente. Salió apenado y avergonzado. Politizar lo que está pasando en Venezuela, con dardos envenenados entre el PP y el PSOE, para demostrar quién es más demócrata, no es la mejor manera de ayudar a los venezolanos. Lejos de ayudarlos, ustedes, con sus discursos rupturistas, lo que están haciendo es facilitar argumentos a quien pretende perpetuarse en el poder en contra de la voluntad de su pueblo. En este momento tan delicado para el pueblo venezolano, el tema no es cuántos y con qué fuerza gritan que Maduro es un dictador o que Venezuela es una dictadura. No lo es porque todos nosotros estamos en una posición muy cómoda, en la distancia, viendo los toros desde la barrera y juzgando lo que allí pasa muchas veces con mucho desconocimiento. Miren, los venezolanos están acostumbrados a sufrir desde hace años. Se han acostumbrado a ello porque por millones han tenido que dejar atrás su tierra y sus familias. Ellos ahora mismo, en un momento complejo, son incluso más generosos que todos nosotros.
estarían dispuestos a agotar todas las vías de diálogo, de entendimientos, en busca de acuerdos con tal de salvar el futuro de su país. La mayoría lo que quiere es regresar a un país libre. Yo creo que el Gobierno de España ha hecho bien facilitando la salida de Venezuela a Edmundo González, porque su vida allí corre peligro y aquí recibe nuestro asilo y reconocimiento. También creo que las intenciones del PP son buenas, porque quieren que se produzca un cambio democrático en aquel país. Ambos partidos han abrazado en estos días al ganador de las elecciones venezolanas aquí en Madrid. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre ustedes? Por favor, señores del Partido Socialista, señores del Partido Popular, por una vez en esta legislatura dejen a un lado su enfrentamiento visceral y siéntense. Aprovechen que la persona que los venezolanos quieren por presidente está aquí entre nosotros. Siéntense los dos juntos con él y acuerden el mejor plan para Venezuela y para los venezolanos, no para cada uno de sus partidos. Si lo hacen, seguro que lograrían lo que ambos quieren: intentar que un dictador deje de serlo y que los venezolanos, los españoles y los intereses de sus empresas estén protegidos. Por el contrario, con su enfrentamiento constante y su división, lo que están logrando es fortalecer al dictador y alargar el retorno de la democracia a Venezuela. Este esfuerzo que les pido para lograr de ustedes el diálogo y el acuerdo por el bien de Venezuela se lo debo a la memoria de mi abuelo y de mi padre y otros miles de canarios que encontraron prosperidad ya en el siglo pasado. Pero también se lo debo a mi primo, porque su padre salió huyendo de nuestro dictador en un velero por el Faro de Orchilla en 1949, igual que lo hacen hoy miles de inmigrantes que llegan a mi isla, El Hierro, desde África cada día. Por él, por su hijo, que está aquí, que representan el futuro de esas generaciones de venezolanos que quieren vivir en paz y en libertad en el país donde los vio nacer, Venezuela, hagan un esfuerzo por entenderse. Mucho ánimo y suerte para los miles de españoles, canarios y herreños que viven y sienten como suya la situación de Venezuela y para todos los venezolanos que nos acompañan. Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal le corresponde el uso de la palabra al senador Chinea Correa. Gracias, presidente. Señorías, el propósito de Agrupación Socialista Gomera en esta iniciativa es alejarnos de esa tentación recurrente de utilizar a Venezuela como un ingrediente más de la política española interna. Y esto quizás resulta muy fácil decirlo aquí a 7.000 kilómetros de distancia de Caracas, pero resulta bastante estéril y desde luego poco práctico, señorías. Y desde luego que en mi tierra, que en Canarias, pues tenemos una visión cualificada sobre lo que acontece en lo que nosotros llamamos en nuestra tierra la octava isla. Miren, a los canarios nos duele Venezuela y nos duele porque la sentimos como propia. Y la sentimos como propia porque durante décadas fue un faro de esperanza y un faro de oportunidades para miles de canarios y canarias, señorías, que buscaron fuera aquello que en Canarias pues no se les proporcionaba. Y sé de lo que hablo porque la emigración desde mi isla, desde la isla de La Gomera, pues fue particularmente bastante intensa. Y hoy mismo, en sentido contrario, las ciudades de La Laguna y Santa Cruz de Tenerife, ambas en Tenerife, son algunas de las ciudades españolas con mayor población venezolana. Y es que el vínculo entre Canarias y Venezuela es indisoluble, señorías. El sufrimiento de su pueblo es perfectamente también el sufrimiento del nuestro. Y por eso queremos dejar claro que estamos del lado de las soluciones y de las respuestas firmes y sensatas en esta grave cuestión. Creo que todos y todas estamos de acuerdo en mostrar nuestra mayor inquietud por los acontecimientos recientes en Venezuela, sobre todo en los comicios presidenciales del pasado mes de julio y esa certeza de que se ha producido un fraude electoral en beneficio del régimen liderado por Maduro. Y por eso entendemos esas exigencias de claridad y también de transparencia emitidas por la comunidad internacional a través de los diversos actores, incluso también desde aceras ideológicas opuestas.
Y también, por eso compartimos la decisión adoptada por el gobierno de este país de conceder el asilo y a organizar el viaje que ha puesto a salvo al candidato presidencial Edmundo González Urrutia, ganador de las elecciones presidenciales según los datos conocidos de las actas electorales a día de hoy. Y la pregunta ahora que nos hacemos todos y todas es: ¿debe reconocer el gobierno de este país a Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela? Pues miren, señorías, tenemos argumentos a favor y otros que recomiendan bastante prudencia. Numerosos dirigentes y numerosos estadistas se han pronunciado a favor y algunos de ellos en activo y con tanta relevancia como el responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell. Por eso, desde Agrupación Socialista Gomera, pues queremos decir que es verdad que esta idea nos suena bastante bien porque se concede al candidato ganador un poder simbólico, un poder notable para seguir desde aquí, desde España, la lucha por esa democratización de Venezuela en compañía de todos los compatriotas y de la inmensa mayoría de la comunidad internacional. Y este posicionamiento nosotros lo vemos compatible con esa exigencia a Maduro de hacer públicas esas actas con esos resultados electorales oficiales, tal y como se plantea desde el gobierno de este país, también desde la Unión Europea y casi con la totalidad de los gobiernos de Latinoamérica, incluso con los más cercanos a Maduro. Y es que nosotros no consideramos que estas versiones, como son esa exigencia de la claridad y el reconocimiento al candidato, pues al que los datos han dado como ganador, que sean excluyentes, señorías. Y por otro lado entendemos también esa prudencia con la que se ha tomado el Ministerio de Asuntos Exteriores y no tenemos dudas sobre los beneficios que defiende el gobierno de España en este conflicto. Eso sí, señorías, los canarios y las canarias abordamos este asunto con una mirada, creemos que privilegiada respecto a la situación real de Venezuela, porque una cosa es hablar de democracia, señorías, en esta tribuna, y otra muy diferente es afrontar esa dura realidad que viven día a día miles de venezolanos que viven en Venezuela. Por eso hemos registrado una enmienda en la que pues pedimos también que este Senado inste al Gobierno a ofrecer todo el apoyo necesario, señorías, tanto institucional como también logístico, a los organismos y a las oficinas de las comunidades autónomas con presencia en Venezuela, al objeto de garantizar ese desempeño normal de las acciones solidarias y sociales que realizan históricamente con la población española o de origen español en ese país hermano. Porque, señorías, esto para los canarios y para las Canarias es crucial, porque nuestro gobierno de Canarias, incluso cabildos insulares como el Cabildo Insular de La Gomera, llevan años desempeñando una acción solidaria y comprometida con nuestros compatriotas en Venezuela, que atraviesan, señorías, una situación bastante desfavorecida. Y esta acción, y ya termino, señor presidente, pues no solamente no ha sido interrumpida, y nos consta que el gobierno canario pretende reforzarla con más recursos en consonancia con la gravedad del problema. Por eso es importante, señorías, que reciban apoyo institucional y, llegado al caso, logístico del Ministerio de Asuntos Exteriores. Muchas gracias y saludo en especial a los venezolanos y a las venezolanas que nos acompañan en la mañana de hoy. Mucha suerte. Muchas gracias. Gracias, senador Chinea. Por el Grupo Parlamentario Mixto le corresponde el uso de la palabra a la senadora Gómez Enríquez. Gracias, señor presidente. Señorías, quiero comenzar dando la bienvenida a todos los ciudadanos de Venezuela que hoy nos acompañan aquí en el Senado. Señorías, tras el fraude electoral en las elecciones celebradas el pasado 28 de julio en Venezuela, el régimen dictatorial de Maduro continúa con su política de represión y miedo contra el pueblo de Venezuela. Se contabilizan ya 1.581 arrestos por motivos políticos y solo desde el 29 de julio hasta el 27 de agosto de este mismo año. Habida cuenta de la situación en Venezuela, existen medidas restrictivas por parte de la Unión Europea mediante un reglamento, el 2017/2063 del Consejo 1311/2017, imponiendo un paquete de sanciones contra el régimen. Tal
tales como la inmovilización de todos los fondos y recursos económicos cuya propiedad, control o tenencia corresponda a cualquier persona física, jurídica, entidad o organismo, anexo recogido en los anexos 4 y 5 de dicho reglamento. Concretamente, esos anexos recogen a aquellas personas físicas, jurídicas, entidades y organismos responsables de graves violaciones o abusos de los derechos humanos o de represión de la sociedad civil y de la oposición democrática en Venezuela. Sin embargo, señorías, estas actuaciones se muestran más que insuficientes, ya que gran parte de los mandatarios del régimen han podido sortear estas sanciones trasladando su propio patrimonio personal fuera de Venezuela, siendo uno de los principales destinos de las inversiones chavistas España y especialmente Madrid. Por otro lado, no podemos olvidar las declaraciones del presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, solicitando a los diputados de Venezuela que aprobasen una resolución para romper relaciones diplomáticas y comerciales con España. Estas declaraciones... Senadora Gómez, le interrumpo un segundo. Ruego a sus señorías que están manteniendo una conversación en el interior del salón de plenos que si necesariamente se debe de mantener en este lugar, que se haga en voz baja o muy baja, que garantice poder escuchar a quien se está dirigiendo a sus señorías. Prosiga, por favor. Gracias, señor presidente. Estas declaraciones son un intento de desconcertar a la opinión pública, tratando de poner foco en nuestro país y no en la terrible situación que viven los venezolanos. Ante tanta gravedad, señorías, ¿qué postura tan ambigua mantiene el Gobierno español y la Unión Europea en relación al fraude electoral y a la situación de Venezuela? Si bien la Unión Europea ha puesto una serie de sanciones, como dije anteriormente, insuficientes e ineficaces, son ahora las instituciones comunitarias reticentes a la ampliación temporal y subjetiva de las mismas, sin olvidar que fue el Ejecutivo español el que propuso incluso el levantamiento de dichas medidas restrictivas, a pesar de encontrarse el régimen enjuiciado ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y por si fuera poco, nos topamos con el señor Zapatero, con su notorio papel de blanqueamiento internacional, teniendo como rol el ser el mánager del gobierno chavista impulsando la agenda del régimen bolivariano por todo el mundo. No debemos de dejar de mencionar las participaciones de miembros del Gobierno español en reuniones e iniciativas del Grupo de Puebla. La última de estas fue la firma de Pilar Cancela, actual secretaria de Estado de Migraciones, en un manifiesto en el que exige al presidente de los Estados Unidos que ejerza sus facultades para eliminar a Cuba de la lista de estados de patrocinadores del terrorismo. Señorías, no nos engañemos. El proceso que ha llevado a Edmundo González, ganador de las últimas elecciones de Venezuela, a trasladarse a España, lleva semanas fraguándose. Según Delcy Rodríguez, mano derecha de Maduro y actriz clave de las maletas de Barajas, ha existido una negociación entre ambos países en la que el señor Zapatero ha sido la pieza clave. Y según ha afirmado Radio Televisión Española, Zapatero ha tenido un rol fundamental en el exilio de González, un viaje de complicado retorno que alivia la presión sobre Nicolás Maduro. Por todo ello, nuestro país no puede permanecer unánime y pasivo ante tan grave situación. Es el deber del Gobierno español romper los lazos con este régimen que reprime y realiza los peores crímenes contra su propio pueblo. Debe promover las medidas necesarias que conduzcan al fin de esta dictadura criminal de Maduro y con más motivo si cabe cuando dicho pueblo lo está pasando realmente mal. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Tiene a continuación la palabra para defender su enmienda por el Grupo Socialista el señor Lemos. Gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a los ciudadanos y ciudadanas venezolanas que nos acompañan en el día de hoy y que nos están viendo también a través de las webs y de la web del Senado. También quiero comenzar mi intervención mandando un saludo y un fuerte abrazo a los familiares de José María Basúa Badovinos y a los familiares de Andrés Martínez Adasme. No podemos imaginar
por donde están pasando y enviarles un mensaje de solidaridad y apoyo en estos días tan difíciles para ellos. Tengan por seguro que el Gobierno español va a emplear todos los esfuerzos posibles para atraer a estos dos compatriotas a España cuanto antes. Señorías, Opus Justitiae Pax, la paz, obra de la justicia. Este era el lema que apareció en el blasón del Papa Pío XII. Pío XII fue designado Papa en mitad de la Segunda Guerra Mundial. En su mandato jamás llevó a cabo ningún ataque directo contra el gobierno nazi, contra la dictadura nazi. Hay quienes cuestionan a día de hoy su silencio durante la Segunda Guerra Mundial, pero la labor del Papa Pío XII y la de la Iglesia en el rescate, salvación y protección de miles de judíos es innegable. La propia ministra de Asuntos Exteriores judía, Golda Meir, alabó la hazaña del Papa silencioso. Pongo este caso histórico como ejemplo de cuánto bien puede hacer la diplomacia cuando hay vidas de por medio. España, el Reino de España, desde el año 1978 ha sido un país pacífico, salvo, claro, en el oscuro episodio de la guerra de Irak. Nuestro país siempre ha sido un país ejemplo de cómo se debe construir una democracia y de cómo un pueblo puede construir un futuro sin rencor. España, en todos sus gobiernos, ha mediado en conflictos internacionales, como un país moderado, comedido y convencido que la paz y el diálogo es el mejor camino para construir. Y es que, desde que ha comenzado la legislatura, ustedes, señorías del Grupo Popular, van como Feijóo sin cabeza, a golpe de ocurrencias sin complejos, sin límites, sin pudor. Su postura sobre Venezuela dista mucho de ser una postura coherente, consecuente y leal con su gobierno y con la Unión Europea. Fueron a Venezuela sin el permiso de las autoridades venezolanas y viendo los perfiles moderados de quienes viajaron a Venezuela, parecían más una empresa de desocupación que una delegación de observadores electorales. Nunca, señorías del Partido Popular, nunca quisieron asumir realmente el papel de observadores. Iban a liarla. Ninguna sorpresa bajo el sol. Pero al final nos encontramos que tuvieron que volver y, sobre todo, lo que consiguieron es entorpecer la labor de la oposición al gobierno de Maduro. Tras las elecciones, viendo cómo todos los países europeos adoptaban una postura coordinada y exigían las actas electorales y no reconocían la victoria del señor Maduro, ustedes, en vez de acompañar al gobierno de España, a la líder opositora y a la Unión Europea, centraron todos sus esfuerzos, portavoces y algunos mujahidines de la comunicación, a disparar al gobierno de España y al presidente Zapatero. Y les voy a recordar qué es lo que ha hecho el gobierno del señor Pedro Sánchez desde el año 2018 sobre el tema de Venezuela. El gobierno de Pedro Sánchez ha otorgado 120.000 permisos de residencia y trabajo desde el año 2018 a ciudadanos y ciudadanas venezolanas que han argumentado que se sentían perseguidos. Durante 18 meses, les recuerdo, durante 18 meses el gobierno español, en su embajada en Caracas, albergaron y acogieron al líder opositor, el señor Leopoldo López. Miren, voy a resumirles rápidamente. A ustedes les importa bien poco lo que está sucediendo en Venezuela. De la misma manera, ustedes, señorías, ustedes lo que pretenden realmente y lo que han pretendido es intentar este verano convertir las elecciones venezolanas en el principal problema de los españoles. ¿Y saben lo que han conseguido? ¿Y saben lo que están consiguiendo? Darles argumentos al régimen de Maduro para bunkerizarse e intentar que España sea el principal problema de los venezolanos. Es de manual, no tienen idea. Y si tanto les preocupan las dictaduras, una pregunta: ¿por qué cuando el señor Feijóo se reunió en varias ocasiones con el dictador Raúl Castro nunca habló con la oposición al régimen castrista? ¿Por qué cuando el señor Feijóo ha ido a China nunca ha hablado de los derechos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué le preocupa tanto a unos y no le preocupa tanto a otros? Miren, señorías, al final lo que ocurre en España, que es el único país donde ocurre, es que hay un partido en la oposición que solamente tiene como objetivo zancadillear al gobierno español. Si puede en política internacional, señor, lo hace. Debemos de manera finalizando totalmente... la intervención. Sí, voy acabando, señoría. Señorías, guarden silencio. Mire, voy acabando.
Mire, voy acabando con una frase que recordarán muchos de ustedes. Quien salva una vida, salva al mundo entero. Este proverbio hebreo que está inscrito en la tumba del señor Oscar Schindler es un proverbio que espero que tengan en cuenta cuando hablen del señor José Luis Rodríguez Zapatero, que ha ayudado a muchos venezolanos Señor Lemos, debe finalizar la intervención. a muchos venezolanos y a muchas venezolanas. Señor Lemos, muchas gracias. Para indicar si se aceptan las enmiendas, Grupo Popular, señor Fernández. Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. El principal problema que tiene el Gobierno socialista es que desde el 28 de julio, cuando se celebraron las elecciones, hablan de generalidades, de defensa de la democracia, de Pío XII, de Oscar Schindler, pero no hace nada en defensa de los derechos humanos en Venezuela. No está haciendo absolutamente nada. Lleva 52 días instalado en el discurso de que se tienen que publicar y exhibir las actas. Eso ya no vale. Ha habido tiempo de sobra para mostrar las actas. 52 días no puede ser, sin exhibir las actas, no puede ser la razón que justifique que el Gobierno de España no hace nada en defensa de los derechos humanos y la democracia en Venezuela. ¿Hasta cuándo vamos a estar pidiendo las actas? Las actas no se van a presentar nunca por parte de Maduro. ¿Por qué? Porque no puede. Porque las actas lo que dicen es que ha perdido las elecciones. Las actas son las que tiene la oposición. Las actas que tan duramente ha recabado la oposición son las que demuestran con un 83%, actas representativas de un 83% del cuerpo electoral, demuestran que Edmundo González Urrutia obtuvo un 66,5% del voto y Maduro el 31%. ¿Cómo va a presentar las actas Maduro? No puede. Ese es el problema. Y ustedes, con el discurso de las actas, lo único que están haciendo es darle tiempo y darle oxígeno para que llegue al 10 de enero, que es el día de la fecha prevista para el traspaso de poderes, y seguir en el poder. No vamos a admitir su enmienda, señor senador, señoría, de ninguna manera. De ninguna manera, porque sigue empantanado en el asunto de las actas. Es decir, en darle tiempo a Maduro. Y además nos propone que reconozcamos y valoramos el papel de Rodríguez Zapatero. Pero oiga, si es que en Venezuela todo el mundo tiene clara la imagen de Rodríguez Zapatero. Es un apestado. Es un apestado. Y en España, señorías, guarden silencio. España, todo el país tenemos claro cuál es el papel de Rodríguez Zapatero. El de blanquear una dictadura. Blanquear una dictadura. Ese señor nefasto que arruinó este país, que lo dejó con 6 millones de personas en paro, con la economía en bancarrota. Señor Fernández, un segundo, por favor. Señora Moreno, le llamo al orden por primera vez. Continúe, señor Fernández. Se lo voy a decir muy claro. Zapatero arruinó este país, dejó 6 millones de personas en paro, en bancarrota las finanzas públicas, la economía en caída en barrena. Y ahora va por el mundo dando lecciones ¿de qué? De blanquear dictaduras. No nos propongan reconocer el papel de Zapatero. Ahora bien, tampoco queremos que ese sujeto figure en la resolución. Queremos que la resolución hable de Venezuela, no de ese señor. Por eso tampoco vamos a admitir la enmienda de Vox. Sí vamos a admitir Señor Fernández, debe finalizar la intervención. Las otras dos enmiendas que me parece que mejoran el texto. Muchas gracias.
Señor Gil, ¿quiere intervenir por qué artículo? Señor vicepresidente, artículo 101.1a y 1b. No me van a dejar intervenir. Señorías, no me van a dejar guarden silencio. He dado la palabra al secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en orden al reglamento. Ajústese a él, por favor. Señor vicepresidente, le pediría no arbitrariedad en sus decisiones, primero. Pero segundo, yo creo que se ha citado a un presidente de gobierno y creo que eso debería desaparecer del acta de esta sesión. Muchas gracias. Señor Gil, si cada vez que se cita al presidente Rajoy o Aznar hay que eliminarlo de las actas, no habría actas del Pleno. A continuación iniciamos el turno de portavoces. Grupo Parlamentario Mixto. Señora Caballero. Señoría, guarde silencio porque no tiene el uso de la palabra. ¿De acuerdo? Guarde silencio. Señoría, guarde silencio, no me obligue a llamarle al orden también a usted. Guarde silencio. Señora Caballero, inicie la intervención. Gracias, señor presidente. Yo voy a volver al debate de lo importante. En primer lugar, voy a saludar a los representantes venezolanos de entidades, de asociaciones y del pueblo en general que están hoy aquí y que están asistiendo a una parte del debate un poco bochornosa con lo que están ustedes padeciendo, me parece a mí. Me parece a mí. Unión del Pueblo Navarro respalda esta moción de apoyo al pueblo de Venezuela, que se ha expresado con claridad en las urnas a favor de la democracia, de la libertad y a favor de una transición pacífica de una dictadura a la democracia, y que está viendo con frustración cómo les están birlando una victoria electoral, una victoria conseguida con mucho sudor y con mucho esfuerzo a favor de su candidato Edmundo González, y ahora se la quieren quitar. De hecho, se la han quitado ya. No podemos aceptar que no se respete esa mayoría y se pisoteen sus derechos. Los venezolanos han respaldado masivamente a Edmundo González. Las actas que nos ha mostrado la oposición al régimen así lo ha demostrado. Y si el Gobierno de Venezuela dice que ha ganado, que lo pruebe, que lo demuestre. Si no lo ha demostrado en 52 días es porque no puede. Y esa es la realidad. Y España, ante esta vulneración de derechos civiles y políticos, no puede mirar para otro lado. Conocemos de primera mano lo que ocurre porque nos lo cuentan los miles de venezolanos que tenemos en España. Nos lo cuentan todos los días los españoles venezolanos que están allí. Y lo sabemos porque sabemos lo que es luchar contra una dictadura, que es muy difícil. Y hay que tratar de apoyar a este pueblo que está haciendo una lucha legítima y, desde luego, con mucha paz. Por eso nosotros no podemos dejarlos solos. Pedimos al Gobierno de España, efectivamente, que no sea tibio, que hay que repudiar todas las dictaduras, sean de derechas o de izquierdas, que no vale que unas nos parezcan mejores que las otras. Y, desde luego, nombrar a un expresidente, cuando hay que nombrarlo porque está haciendo un papel nefasto, pues se le nombra. Y yo también tengo que nombrar al señor Zapatero, que está haciendo un papel nefasto. Y nos arroja muchísimas dudas sobre los intereses que pueda tener en ese país. Desde luego, nosotros no tenemos nada positivo que nos haya aportado el señor Zapatero, ni para Navarra, desde luego, ni muchísimo menos el papel que nos está dejando como españoles en ese país. En Venezuela, como digo, se están vulnerando derechos, se está coartando libertades, se está persiguiendo al que se opone y piensa diferente. Y en este momento tenemos a dos españoles, hoy acusados de terroristas, ayer de espías, que están detenidos allí y no sabemos de qué más los van a acusar. Pero pedimos su inmediata puesta en libertad. No puede ser que se vulneren los derechos de estas maneras. Tenemos que exigir a las autoridades venezolanas que pongan fin a este hostigamiento y persecución de los ciudadanos venezolanos, que acepte la voluntad mayoritaria del pueblo
y que facilite con responsabilidad una transición pacífica al presidente elegido por el pueblo. Hay que llamar a las cosas por su nombre. En UPN no tenemos ningún problema en decir que el gobierno de Maduro es una dictadura y que Maduro es un dictador. Y apoyamos al movimiento democrático, cívico y pacífico que está liderando la oposición y, desde luego, les deseamos todo lo mejor. Vamos a intentar meter la presión internacional necesaria para que este régimen se ponga fin a los abusos y a las persecuciones. Queremos un país libre, queremos una Venezuela libre, con todos sus derechos, y a los venezolanos disfrutando de sus libertades. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Caballero. Grupo de Izquierda Confederal, señora Barcos. Gracias, presidente. Empiezo por saludar a la representación de la sociedad venezolana en esta Cámara esta mañana y desearles a ustedes y, por supuesto, a todo el pueblo venezolano la resolución más pronto que tarde del momento tremendo que se está viviendo en el país. Y, en este sentido, trasladar mi confianza en el trabajo que las instituciones del Estado español, en términos diplomáticos y, por supuesto, de las instituciones europeas, están realizando en ese sentido. Es cierto que desde el pasado 28 de julio la sucesión de acontecimientos en Venezuela ha sido tan vertiginosos como contrarios a los elementos más básicos, más primarios de un régimen democrático. El empeño del gobierno Maduro de negar lo más básico, las actas de escrutinio de las elecciones de julio, define mejor que ninguna otra expresión, mejor que ninguna otra declaración, la falta de elementos democráticos básicos del régimen venezolano de Maduro. Sin actas no hay, en este caso, reconocimiento y, por lo tanto, democracia. Y en esto la comunidad internacional se ha posicionado de manera inequívoca, al igual que lo han hecho la mayoría de las instituciones de la Unión Europea y al igual que el grueso inequívoco de las formaciones políticas en el Estado español, que se han negado a reconocer a Maduro como presidente venezolano. Vuelvo donde señalaba, sin actas, porque se ha puesto en cuestión en esta tribuna, sin actas no hay democracia y, por lo tanto, ocultando estas actas, el régimen de Maduro no es una democracia si avanza la legislatura en estos términos. Hasta aquí estamos de acuerdo. Ahora bien, nos propone hoy el Partido Popular en el Senado, como la semana pasada ya lo hizo en el Congreso, que en esta situación sí se reconozca a González como presidente de Venezuela. Insisto, que en esta situación de ausencia de actas y, por lo tanto, de opacidad democrática básica que nos obliga a mantener que Maduro no puede ser reconocido como presidente de Venezuela, sí reconozcamos a González en la misma figura. No es que no lo comparta yo, no lo comparta Guero Abay, que no lo hacemos. Es que esto no lo puede compartir la más mínima brizna de sentido común y sensatez políticas. A ver cómo se explica que, en ausencia de las actas de escrutinio de las elecciones del pasado 28 de julio en Venezuela y como consecuencia de esa opacidad, Maduro no es presidente, pero González sí. Es que el problema es que de aquí al 10 de enero hay, lógicamente, mucho que trabajar, pero no con estos mimbres. Parece bastante evidente. Pero es que, además, y de la semana pasada hasta aquí, todavía dan ustedes, señorías del Partido Popular, una vuelta de tuerca más a la resolución y ahora ya no se limitan a exigir al Gobierno de España que reconozca a Edmundo González como presidente venezolano, sino que exigen también y se dirigen al señor Maduro para que lleve a cabo el traspaso de poderes. Yo no tengo ninguna duda, supongo que nadie de los aquí presentes, y mucho menos quienes están sufriendo este tipo de situaciones, el grado de aceptación que va a tener al otro lado del Atlántico esta propuesta. Pero es que, además y sobre todo, soy muy poco optimista sobre el grado de mesura con que va a ser respondida y, por lo tanto, sobre el grado de ataque que esa población y ciudadanía venezolana que dicen ustedes defender van a tener que sufrir. Por lo tanto, por eso precisamente me preocupa la situación de debilidad a la que ustedes con esta moción van a someter a la ciudadanía venezolana en la oposición y a sus dirigentes. Y esa ya será responsabilidad suya, señorías del Partido Popular. Y, por cierto,
en este último punto se cuidaron muy bien de no presentarlo la semana pasada en el Congreso de los Diputados, quizá, y quiero que esto se sepa y se conozca, porque en su mayoría absoluta aquí, allí debieron responder a aquellos llamamientos a los que algunos portavoces les hacía en torno a no entrar en torpezas que en este Senado de mayoría absoluta hoy sí van a cometer. Geroa Bai no va a participar de ninguna manera en este lamentable capítulo en el que la grave y frágil situación que está viviendo el conjunto del pueblo venezolano la usen ustedes, el Partido Popular, para seguir intentando su camino hacia Moncloa. Un camino legítimo si fuera legítimo el equipaje. Pero utilizar el drama que en estos momentos vive el pueblo venezolano no lo es, no es legítimo. Y termino, presidente, con un tema al caso. Se ha dicho aquí y se ha hablado sobre Navarra y el señor Zapatero. No voy a entrar yo en su defensa, que no me corresponde. Pero sobre Navarra, Zapatero y UPN, le recuerdo a la señora Caballero aquel agostazo del año 2007, donde también, sin actas de negociación, vivimos claramente los ciudadanos y ciudadanas navarras un gobierno que hoy nos ha traído a todos hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias, señora Barcos. Grupo Nacionalista Vasco, señor Uribe Etxebarria. Eskerrik asko, presidente jauna. Eguerdi on guztioi. Gracias, señor presidente. Muy buenos días y, en especial, muy buenos días a todos estos venezolanos y venezolanas. Bienvenidos, bienvenidas. Copado y sometido a Maduro, aún no ha hecho públicas las actas electorales de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, como es su obligación legal y constitucional. Es, por tanto, un escandaloso ejercicio de falta de transparencia democrática. Existe un clamor en la comunidad internacional que exige la publicación de las actas y su necesaria verificación por organismos imparciales internacionales. La plataforma unitaria, en un encomiable despliegue y ejercicio cívico, pacífico y democrático, consiguió recopilar y publicar al alcance de todos más del 80% de las actas oficiales que ofrecen la evidencia de una clara y rotunda victoria de la plataforma unitaria. A medida que pasa el tiempo sin que se den a conocer las actas para su verificación real, su credibilidad política, la del régimen dictatorial de Maduro, se deteriora a pasos agigantados. Las sospechas de un fraude masivo son abrumadoras. El régimen de Maduro miente y sabe que Edmundo González Urrutia, en tándem con María Corina Machado, ha ganado las elecciones y lo quiere ocultar. En consecuencia, como la ONU, el Centro Carter y la Unión Europea, el PNV otorga credibilidad a dichas actas y añadimos y reconocemos que todo indica que Eduardo González Urrutia es el presidente democráticamente electo de Venezuela. Hago hincapié en las actas porque son la prueba clave de la expresión de la soberanía popular, algo que no se está respetando, y porque hay algunos que, siguiendo el manual manipulador del régimen de Maduro, sustentan que las actas publicadas por la plataforma unitaria son falsas. Esas afirmaciones son del todo inaceptables. Las actas existen y no son las actas de la plataforma unitaria, sino que son las actas oficiales imprimidas en cada mesa en las máquinas y en los papeles al efecto del Consejo Nacional Electoral. Son actas, por tanto, emanadas del CNE, corroboradas con firmas, llaves digitales, códigos QR y demás elementos de seguridad y auditabilidad que garantizan su veracidad. Que de las 24.000 actas publicadas, recogidas, escaneadas por la plataforma unitaria bajo una presión enorme de sus interventores, haya un par de centenares de ellas incompletas, no invalida en modo alguno lo que parece más que una evidencia: la victoria democrática clara y rotunda de Edmundo González Urrutia. Tengámoslo claro.
Por lo tanto, la carga de la prueba no debe invertirse y debe seguir estando en el régimen de Maduro. Un régimen que ha ocultado y escondido los resultados reales, mientras que los opositores han ofrecido abiertamente y sin problema alguno las actas que han publicado a una verificación internacional independiente, que es lo que probablemente se debería de hacer. Y quiero recordar a algunos que la peor fotografía es la fotografía del apoyo y del aplauso a un dictador como Maduro. No puedo tampoco dejar de referirme al estado de terror que está desarrollando el régimen de Maduro. En lugar de publicar las actas y oficializar los resultados democráticos reales, ha optado nuevamente por la represión, en una enorme mayoría de los casos contra poblaciones humildes a modo de castigo por no haberle votado. La despiadada opresión del terror se está traduciendo en más de 20 asesinados por protestar, más de 2.500 detenciones arbitrarias, desaparecidos forzados, secuestrados, persecución judicial. Maduro quiere generar miedo y desistimiento entre la población venezolana. Sus prácticas de terror están siendo firmemente denunciadas por diferentes organismos como la ONU ayer mismo. Desde aquí exigimos el fin del terror y de la represión, la liberación de los presos políticos, así como ofrecer pruebas reales y garantizar los derechos humanos y los derechos procesales de los ciudadanos vascos detenidos José María Basoa y Andrés Martínez. La inestabilidad y el terror que vive actualmente Venezuela es responsabilidad de Maduro. Y termino ya. Los venezolanos tienen derecho a la democracia para superar sus crisis y vislumbrar un futuro en paz, convivencia, progreso y esperanza. Desde el PNV deseamos firmemente que se inicie cuanto antes una transición entre los actores venezolanos que se base en la verdad democrática y que sea pacífica y con garantías para todos. En ello estamos. Y dos últimas ideas para concluir. Señor Uribe El Grupo Vasco debe finalizar la intervención. Sí. No comparte el Grupo Vasco la caracterización que el Partido Popular hace de la actitud del Gobierno español respecto a Venezuela. Y nos gustaría que, siguiendo el ejemplo de unidad de la plataforma opositora a Maduro, también aquí se dialogara y se tratara de consensuar las iniciativas evitando partidismos. Eskerrik asko. Muchas gracias, señor Uribe Etxebarria. Grupo Plural, señor Puyol. Presidente, señorías, buenos días. Venezolanos que hoy nos escuchan en esta sala, el catalanismo político siempre va a defender la democracia, siempre, aquí y fuera. Y evidentemente Venezuela no es una excepción. Les hemos escuchado a unos y a otros. ¡Qué show! ¡Qué show! PSOE y PP hablan de Venezuela, pero en realidad discuten de cómo llegar a la Moncloa y en ese lío particular. Y no hace falta ser un lince para saber que en Venezuela, bueno, pues Maduro es una dictadura con todas las de la ley, con todas las letras. No hay que darle más vueltas, dictadura. Pero ojo, abran los ojos. Les propongo hablar de democracia kilómetro cero. Ustedes aquí no me dicen decir tricornio 3.0, por ejemplo, no me lo permiten. En cambio, PSOE y PP se lo pueden decir todo de Cataluña. Y, por ejemplo, PP y Vox pueden diseccionar a un presidente, Carles Puigdemont, presidente de Cataluña, y ahí no pasa absolutamente nada. Ah, caray. Esa doble vara de medir es propia de una cultura democrática muy delgada.
muy fina y ahí arranca el triple salto mortal de incoherencia. La España que en este mismo Senado perpetró la indigna aprobación del 155, la España que tiene un poder judicial que se les ha subido a la joroba y que se ríe impunemente de todos ustedes, España quiere ser una especie de geos de la democracia, pero al otro lado del mundo. PSOE y PP hacen grandes discursos de democracia, de derechos políticos, de la defensa de las libertades individuales y colectivas. Estupendo. Nos dicen que no quieren ninguna opinión respecto a la cárcel, libertad de expresión, ideas, dicen. Y en cambio, oh, caramba, les debo recordar de nuevo que el presidente de Cataluña, Carles Puigdemont, que debería estar sentado en el Parlamento de Cataluña como jefe de la oposición, está condenado al exilio por parte del alma más franquista del Estado español. Operación Cataluña 17A, sin aclarar qué dirían si Pegasus fuera el nombre del espionaje ilegal de Maduro contra los opositores políticos. ¿Qué dirían? Y termino. Mientras el PP y el PSOE dicen obsesionados o viven obsesionados en la democracia de Venezuela y no en la de España, hoy Salvador Illa hará el juego y va a alimentar la desmemoria visitando a Felipe VI. El presidente de Cataluña no debería rendir acatamiento al monarca del 3 de octubre, un Felipe V moderno que va a querer hablarnos de normalidad cuando en el frontispicio de la democracia española, señorías, como en Venezuela, hay una luz que dice exilio y violación de los derechos políticos. ¡Qué gran contradicción! ¡Qué gran paradoja! Muchas gracias. Muchas gracias, señor Pujol. Por el mismo grupo parlamentario, señora Da Silva. Buenos días. La posición del PP con Venezuela contrasta con la indiferencia hacia el genocidio que se está cometiendo en Gaza y Cisjordania. 40.000 personas asesinadas. Ni Corte Penal Internacional, ni crímenes de guerra, ni crímenes de lesa humanidad, ni sanciones. En el BNG tenemos una línea política clara. Defendemos la soberanía nacional de los Estados sin injerencias. Ustedes hoy piden reconocer como presidente al señor Edmundo González. Hoy él, como sucedió con Guaidó. A todo esto, ¿qué ha pasado con Guaidó y del dinero que le han dado? No lo saben ni les preocupa porque no les importa lo más mínimo lo que sucede en Venezuela. Solo intentan aprovecharse de la compleja situación que atraviesa el país, que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, y confrontar con su gobierno de Estado. Están instalados en un ruido permanente, de tal modo que ya ni se escuchan. Con el asilo del señor González dicen una cosa un día y mañana dicen otra. No se engañen ni nos engañen, no aportan nada a la democracia, solo contribuyen a empeorar la situación del pueblo venezolano. Los gobiernos para ustedes solo son válidos, legítimos y democráticos dependiendo de los intereses que representen. Nosotros podemos discrepar de cómo se conducen procesos políticos en algunos países y tener diferencias ideológicas importantes, pero la diferencia con ustedes, siempre defenderemos la soberanía de los pueblos frente a la injerencia externa. Ustedes demuestran que no les preocupa ni la paz, ni la democracia, ni los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, señora Da Silva. Por el mismo grupo parlamentario, señor Armas. Gracias, presidente. Nuestra postura está clara. No hay camino de reconciliación si no hay diálogo a partir de este momento. Yo insisto, creo que el mejor favor que le podemos hacer desde esta Cámara y de este Gobierno de España a los venezolanos es tener una postura unánime. Defensa de la libertad, defensa de la democracia, y no me cabe ninguna duda que ha sido don Edmundo González la persona que ha sido elegido por el pueblo venezolano. Vayamos ahí. Eso es lo que nos debe unir a todos. Hay que tener mucho diálogo
y hay que hacer todos los esfuerzos posibles para dejar a un lado las diferencias de unos y de otros y conseguir finalmente que los venezolanos, dentro de poco, en el mes de enero, por fin logren su libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Armas. Izquierdas por la Independencia. En primer lugar, señora Bideguren. Egunon, buenos días. Señorías, si hubiera una verdadera preocupación por la situación convulsa que se vive en Venezuela, si hubiera una voluntad honesta para ayudar a encauzar la situación, seguramente no estaríamos debatiendo en estos términos hoy aquí. Tras escuchar algunos discursos, es evidente que el objetivo principal de algunas formaciones políticas no es tanto ayudar, sino utilizar la situación de Venezuela para hacer política partidista. En este sentido, quiero manifestar nuestro enfado. Es vergonzoso que conviertan la dolorosa situación de Venezuela, la incertidumbre en la que vive el pueblo de Venezuela, en mera arma arrojadiza interpartidista. Ante las dudas en torno a los resultados electorales, consideramos necesario que se publiquen los resultados de forma clara, porque este es un elemento legitimador de cualquier democracia. Pero de ahí a que el Congreso y el Senado de España dicten quién es el presidente de Venezuela, además de no tener ningún valor jurídico ni práctico, es una injerencia política en toda regla que lo único que hace es generar una clara escalada de tensión, tanto para las relaciones diplomáticas y comerciales como en la propia sociedad venezolana. Por tanto, no compartimos en absoluto la propuesta que hoy trae el Partido Popular y consideramos una vía totalmente irresponsable y carente de sentido. ¿Creen ustedes, sinceramente, que con el reconocimiento de Edmundo González Urrutia se acaban los problemas de Venezuela? ¿O acaso sirvió de algo el reconocimiento de Guaidó? ¿Creen ustedes de verdad que imponiendo sanciones y bloqueos se ayuda a la sociedad venezolana? Señorías, seamos serios. Encauzar este conflicto no es nada sencillo, pero en todo caso a los agentes externos lo que nos toca es fomentar, alentar, acompañar el diálogo y no echar más leña al fuego. Y, por ejemplo, el Acuerdo de Barbados es un acuerdo que puede servir de precedente y sobre el que se pueden construir las bases de una nueva entente entre gobierno y oposición en Venezuela. Estar a la altura, nos pedía el proponente. Pues para ello, señorías, actuemos con más honestidad y con más responsabilidad para ayudar a que Venezuela viva en paz, en democracia y en libertad. Y recuerden que los pueblos libres saben tomar sus propias decisiones. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Bideguren. Por el mismo grupo parlamentario, señora Bayak. Muchas gracias. La hipocresía del Partido Popular no tiene límites. Han hecho proclamas muy parecidas a la de otros líderes de la derecha y ultraderecha a nivel internacional para evidenciar su supuesta preocupación por el respeto a la voluntad popular del pueblo venezolano y de la democracia en el país. Una preocupación claramente interesada, claramente partidista, como han visto esta mañana en el Senado. Incluso hemos oído hablar a distintos portavoces del Partido Popular respecto a respetar la soberanía del pueblo venezolano. Un hecho sorprendente, porque cuando los catalanes y las catalanas decidimos salir legítimamente a votar para decidir democráticamente y voluntariamente en nuestro futuro, el gobierno presidido por Rajoy decidió responder con porras y gritos de a por ellos. Pero ahora piden que se respete la soberanía del pueblo venezolano. Es más, señorías del PP, les hemos escuchado pedir respeto a la democracia en Venezuela. A ustedes, a los mismos que están en el gobierno español y que utilizaron la represión política contra sus adversarios, a ustedes que paradójicamente no tienen problemas en posicionarse al lado de cualquier dictador cuando éste sí respeta los intereses económicos que ustedes defienden, intereses económicos que nunca coinciden con la de la mayoría social y trabajadora del país en cuestión. Para ustedes, señorías del PP, América Latina comienza y
termina en Venezuela, sea para lo que sea, porque el Partido Popular no le hemos escuchado hablar nunca de la preocupante, inmensa brecha de desigualdad que se está abriendo, por ejemplo, en la Argentina de Milei. Mientras tanto, en Esquerra Republicana vamos a apostar siempre por soluciones dialogadas y por la máxima transparencia, como también piden los presidentes Petro y Lula, y rechazaremos la represión sobre la disidencia, sea del lado que sea, y también por el respeto escrupuloso a la independencia del pueblo venezolano y a su soberanía plena. Así que desde aquí les decimos, señorías del Partido Popular, que la soberanía de los pueblos se defiende siempre. La democracia y la pluralidad política se defienden siempre. Se defienden por encima de todo y en cualquier lugar. Se defienden para Venezuela y se defienden también para Cataluña. Señorías del PP, no puedo sino decirles que dejen de jugar de forma partidista e interesada con el pueblo de Venezuela. Muchas gracias. Vallac, Grupo Socialista, señor Colomé. Presidente, señorías, quiero saludar a los venezolanos que están en la tribuna. Bienvenidos a esta casa es la suya. Y por favor, no se equivoquen. Quien pueda hacer, que haga. Los que pueden hacer, se sientan aquí. Y los que no pueden hacer nada, se sientan ahí. La prueba. Edmundo González está en Madrid gracias a la diplomacia española. Vayamos con la moción que nos presenta hoy el Partido Popular. Sus argumentos, sus cambios de criterio sobre Venezuela se parecen mucho a una famosa frase de Marx, Groucho Marx. Estos son mis principios y si no le gustan, tengo otros. Antes Argentina. Y los insultos de un presidente al gobierno. Por supuesto, el Partido Popular no se puso al lado del presidente, sino lo criticó. Ahora Venezuela y Maduro. ¿Qué será lo siguiente? Da igual. Utilizan Venezuela en clave política española. La estrategia del acoso y derribo, la estrategia de la tensión que se inventó la doctrina Aznar y Miguel Ángel Rodríguez, que aplican cuando están en la oposición siempre. El culpable siempre es el otro. A diferencia suya, el Gobierno practica la diplomacia, no el aspamiento trumpista que hemos oído en dos intervenciones anteriores. Y ya me espero la tercera. El Partido Socialista es un partido de Estado. ¿Lo es el PP? No. Lo perdió en la oposición. España fue de los primeros países en el mundo y el primero en Europa que solicitó la presentación de las actas en todas las mesas electorales. El presidente Sánchez ha marcado la línea a seguir de la Unión Europea, no reconocer la victoria de Maduro. La aportación del PP fue un viaje fake para visitar el aeropuerto de Caracas. Buena visita. Segunda parte de la moción. Adoptar medidas para facilitar el traspaso de poderes y la transición a la democracia. La semana pasada estuvo una delegación de la oposición venezolana en el Senado. Han estudiado nuestra transición y su modelo es el modelo chileno. Tienen muy claro que se debe permitir un espacio del régimen, un espacio para la convivencia. No se puede realizar una transición contra, sino con. Igual que España, que se transformó en una democracia desde un régimen autoritario que expulsó la mitad del país por el exilio o por la represión. Fue el primer caso
en que los demócratas, a diferencia de Portugal o Grecia, pactaron con los franquistas el futuro. La ley de amnistía, la ley del olvido de 40 años de represión, igual a convivencia. Vivir en el futuro, no en el pasado. Finalmente, propone la actuación del Tribunal Penal Internacional para sancionar dirigentes del régimen y el arresto de Maduro. Creo que es un brindis al sol, como toda la moción. Esta semana es el Tribunal Penal. ¿Qué será la próxima ocurrencia? ¿Van a proponer bombardear Miraflores? Nunca se sabe. ¿Por qué no hacen un ejercicio de introspección y se miran al espejo de la historia? Y condenan de una vez el régimen franquista como demócratas que lo son. Como lo hicieron los italianos con Mussolini, como los hicieron los alemanes con Hitler, ya que el PP se sienta en el Parlamento Europeo al lado de los partidos que sí condenaron esos regímenes totalitarios. Ninguna de las acciones del Gobierno de España en favor de la democracia y los derechos humanos y políticos del pueblo venezolano y de los candidatos opositores ha contado con el apoyo del principal partido en la oposición. El Partido Popular usa Venezuela para tratar de desacreditar al gobierno, crear ruido y dividir e inquietar a nuestra sociedad con falsedades. Ya que les gustan tanto las citas clásicas, les voy a citar a Cicerón. ¿Hasta cuándo van a abusar de la paciencia de los españoles? Muchas gracias. Muchas gracias, señor Colomé. Grupo Popular, señor Fernández. Gracias, señor presidente. Para dejar de seguir mareando la perdiz, a ver si nos ponemos de acuerdo a la hora de definir eso que tenemos delante, porque aquí ha habido algunos que a lo que se han dedicado es a blanquear la dictadura de Venezuela, tipo Zapatero. ¿Venezuela es una dictadura? Sí. En un lugar en el que al líder de la oposición o la líder de la oposición se le impide presentarse a las elecciones, ¿eso es una dictadura? Si se hace una campaña amenazante para ocultar la campaña de la oposición, se les niega la aparición en los medios públicos y se amenaza a la población con una guerra civil y un baño de sangre, ¿eso es una dictadura? Si se da vuelta al resultado electoral que han arrojado las urnas, ¿eso es una dictadura? Si se persigue y se reprime a la población con más de 2000 detenidos políticos, cargos públicos, periodistas, ¿eso es una dictadura? Si quien ha ganado las elecciones tiene que pedir asilo político en otro país, ¿eso es una dictadura? Luego, ¿Venezuela es una dictadura? Claro que es una dictadura. Lo decimos todos, lo pensamos todos y lo decimos todos menos Álvarez, también llamado Pío XII. ¿Por qué cuesta tanto en las filas del Partido Socialista definir a Venezuela como una dictadura y asumir que tenemos que pelear contra un régimen que no respeta la democracia y los derechos humanos? Que lo diga la extrema izquierda, alguno de extrema izquierda, Bildu, Esquerra Republicana, etcétera, vale, pero el Partido Socialista, que tiene un pasado democrático, yo estoy seguro de que los senadores que han intervenido como portavoces del Partido Socialista están absolutamente convencidos, como nosotros, de que aquel régimen es intolerable y de que hay que hacer algo. Pero se trata de que tenemos que convencer a Álvarez o a Sánchez o a Zapatero, porque no sabemos quién es el que manda aquí. Quisiera saber a qué teme el Gobierno de España para enfrentarse a la realidad que significa que Venezuela está gobernada por un dictador. ¿Por qué esta pasividad? ¿Por qué esta tibieza? ¿Por qué este comportarse con tantos complejos? ¿Es por las maletas de Delcy en Barajas? ¿O es por lo que traían las maletas?
no las maletas, lo que había dentro. ¿Por qué es? ¿O por el apoyo que necesitan de sus socios de extrema izquierda? ¿O es por el papelón de Zapatero, que perdonen, con todo respeto, pero cómo otra vez, si hay un país sometido a una dictadura y un expresidente del gobierno de España está blanqueándolo hoy sí y mañana también? ¿Cómo otra vez? ¿Cómo otra vez? El ministro se niega a decir que eso es una dictadura. Se niega a ponerse como representante de la diplomacia española, al ponerse al frente de la manifestación por las libertades. No, va el último, arrastrando los pies, arrastrando los pies. No lidera la posición de España en el mundo, esa defensa de las libertades y la democracia en Venezuela. Teníamos que ser los líderes del mundo por nuestra posición tan importante y tan estratégica en Iberoamérica y en Europa. Y en cambio tenemos un ministro escondido, agazapado y que habla de Venezuela arrastrando los pies. Ese es Álvarez. Y se nos dice, y yo estoy de acuerdo con algunas intervenciones que ha habido el senador Armas, el senador Uribe Echevarría, sería deseable un acuerdo, un consenso. Entonces, ¿pero a quién llama Álvarez? ¿Pero qué oferta de consenso ha hecho? A nadie. Pero habría que trabajar en poner de acuerdo a los partidos que representan a la inmensa mayoría del país, sí, como en el Sáhara. Y de repente, de la noche a la mañana, cambiaron la posición y aquí no ha dado explicaciones nadie. Es que no se puede hacer seguidismo de la política de un hombre que no la tiene, que no tiene peso, que no marca el rumbo y que se dedica a gestionar simplemente la política que les marcan otros. Dispongo de muy poco tiempo. En Venezuela hay en juego muchas cosas, los derechos humanos y las libertades de los venezolanos, pero también el que se siente un precedente en América Latina que signifique que otros tomen el ejemplo de no respetar lo que dicen las urnas. Y también está en juego el papel de España. Quiero decir simplemente un mensaje final a los venezolanos que están aquí. Los venezolanos de allí hicieron su trabajo. Votaron el cambio, votaron el inicio de una vía a la transición a la democracia. Hagamos nuestro trabajo aquí los demás ahora. Los venezolanos de aquí movilizándose, la sociedad española con ustedes, esta Cámara votando a favor de esta resolución que dice democracia, libertades, derechos humanos en Venezuela y el Gobierno de España atendiendo a lo que se le exige. No demos la espalda al pueblo de Venezuela hoy que llama a nuestra puerta. Estemos a la altura, obremos con dignidad, con decencia, defendamos las libertades y digámosle ¡viva Venezuela libre!